Gam Ganapataye Namaha, Om Gum Gurubhyo Namaha, Om Aim Saraswatye Namaha, Om Sahana Bhavatu, Sahanao Bhunaktu, Sahaviryam Karabhavai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hari Om Tat Sat. Buenas noches a todos. Gracias por venir. Nuestro curso de fundamentos de Hatha Yoga, o Sakshi Hatha Yoga, la clase número 4. ¿Quién nos quiere recordar de las últimas clases? De la última. Vamos a empezar del tema de la clase. ¿Cuál fue el tema? Respiración. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido así fuertemente para que José Carlos sepa lo que era en la clase? ¿Qué fue lo que entró de lo que hemos hablado, lo que hemos estudiado? El prana es la energía vital, que allá no significa expansión infinita. Okay. Que al respirar por la nariz podemos sentir, experimentar diferentes cosas en nuestra respiración. Y una de ellas es la velocidad, o el volumen, y todo, el que más habla. El ritmo. Que sí, sigue, con más voz para que... El ritmo, el sí. olor. Ok, más. Volumen. Sí. Los parámetros. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Recuerden? O sea, sin mirar, sí, de que entró. ¿Qué entró? A mí me gustó mucho lo de respirar hasta un punto que uno sienta que el universo respira por ti. Ok, muy bien. O sea, experimentar los 3 momentos de la respiración. ¿qué son? La inspiración, la expiración y la retención. Muy bien, los 3 movimientos de la respiración. ¿Qué más? Recuerden, para recoger de ahí. Julia, que tiene mucho escrito. Ya lo dijeron. Bueno, en general, la respiración o observar la respiración, la conciencia de nuestra respiración, con todos sus parámetros, como los define Patanjali. Recuerden, la respiración, dice el sutra, el pranayama consiste en inspirar, expirar, retener, y varía en número, lugar y tiempo. Muy bien. Muy bien. Algo hay. Muy bien. Y dice ahí algo muy interesante en el verso, que se pone más sutil con su alargamiento. Se sutilizan con su alargamiento. Y eso es el pranayama. Luego dice el cuarto tipo de pranayama es el que está fuera del contexto del de adentro y afuera. Muy bien. Algo está anotado ahí. Entonces,
¿qué quiere decir? Que la expansión del prana, el pranayama, llega a tal punto donde no hay identificación con dentro y afuera, que es una identificación física del cuerpo. Todo lo que consideramos dentro es de la piel adentro y de fuera es de la piel afuera, ¿no? Bien. Ahora, la última clase antes de esta, ¿cuál fue la segunda? ¿Cuál fue el tema que hemos estudiado? La relajación. Espérate. Las posturas. Bueno, siempre hay posturas. La relajación. La relajación. La relajación. La relajación fue el tema número 1 después de la clase introductoria, después la respiración. Esta clase vamos a enfatizar el asunto el concepto del alargamiento. Dice ahí el verso que se sutilizan con su alargamiento. Alargamiento en el yoga viene junto con otro concepto que se llama arraigamiento. Alargamiento normalmente es hacia arriba y el arraigamiento es hacia adentro de la tierra, ¿no? Son dos conceptos que se completan. Y es muy interesante que si tomamos un triángulo conceptual que está hecho de esos tres conceptos, esos tres actitudes que son relajación, respiración y alargamiento, más el arraigamiento que es el mismo. Estos tres juntos, este triángulo, prácticamente es suficiente para estar en la asana. En el asana, si recuerdan nada más esas tres cosas: alargamiento, relajación, respiración, en cualquier orden que quieran ponerlas, porque no importa, van a estar probablemente en un estado cerca a una asana. ¿Cuál es el estado de asana? ¿Qué es asana? Donde uno vuelve como a descansar en su propia naturaleza. No, ese es yoga en general. Pero asana se define como una postura cómoda, Flexible. no, cómoda y estable. Estable. Estable y cómoda. Muy bien, asana, Sthira Sukham asana. Una postura estable y cómoda es asana. Según lo que me enseñó Prabhuji, mi maestro, esos tres elementos, cuando uno practica con relajación, respiración profunda o consciente de la respiración, cierto asana que está, y alargamiento, la conciencia de esas tres cosas juntas, vamos a decir, puede producir el estado del asana, de la asana. En cualquiera de las prácticas que estamos practicando, no importa si son dinámicas o estáticas, no importa si son con mucho esfuerzo o con poco esfuerzo, todas las prácticas, si recordamos poner estos tres elementos juntos, estamos asegurándonos de
una práctica eficiente y correcta y sin dañarnos, sin hacernos lastimarnos, ¿no? Lesionarnos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre alargamiento y estiramiento? ¿Quién me puede ayudar aquí? ¿Cuál es la diferencia entre alargarnos y estirarnos? La diferencia está en los elementos que hemos estudiado en las últimas clases. En el estiramiento no existe el elemento de relajación y no existe el elemento de la respiración. Si tú practicas el alargamiento, ahí está la respiración y ahí está la relajación. Es como yo digo al principio de la clase, ¿recuerdan? Estirar los brazos para atrás, ¿no? Alargarlos para atrás. Es porque ahí uno aprende la diferencia, ¿no? Estirar es lo que estamos acostumbrados. Es fuertemente, con la fuerza del músculo mismo, estirarlo. El alargamiento consiste en, al mismo tiempo del estiro del músculo, mandar la relajación con la respiración, y entonces el efecto muscular es diferente, muy diferente. Pueden sentirlo, ¿no? Saben ya lo que estoy hablando, Sí. de su propia experiencia. Pasa debajo de la cámara, por favor. Y vuelvo a pedir, cuidado con la rodilla. Vuelvo a pedir que llegue el tiempo, por favor. Ay, sí, es que tengo una que está enferma. Ah, lo siento. Pues la diferencia es realmente tremenda. Y ahí se puede ver la diferencia entre cualquier tipo de práctica física, estiramiento, y el yoga, ¿no? Llevando conscientemente la relajación y la respiración, trayendo el prana a este cierto músculo, no tiene el efecto de tensión que hay en el estiramiento. Cuando estamos, por ejemplo, en un asana donde se alarga, se estira un músculo, ¿qué estamos diciendo? Respirar y relajar, para que el estiramiento se convierte en alargamiento. Es muy difícil entender el concepto del alargamiento sin experimentarlo. Es como al principio se dice alargarse y uno como intenta de estirarse, porque eso es lo que sabemos. Pero el alargamiento es como un crecimiento fluido, relajado, donde a largo de todas las articulaciones que participan, los músculos están fluidos, flojos, con poco tono, y la mínima cantidad de esfuerzo, de tono, la mínima cantidad de músculos participantes, y que el esfuerzo, como lo hemos dicho antes, tiene que ser constante y mínimo, ¿no? El esfuerzo en el Hatha Yoga es mínimo y constante o largo. Ahí también vemos el concepto de alargamiento. Tenemos el concepto del alargamiento físico
del músculo, de la postura. Tenemos el concepto del alargamiento de la respiración. Tenemos también el concepto del alargamiento del vritti, de la ola, del largo de las olas mentales. Cuando las olas mentales están muy cortas, hay muchos movimientos mentales, poca claridad. Cuando las olas mentales más largas, hay más claridad, ¿no? Esa es la diferencia entre olas del cerebro, ¿no? Sabemos, alfa, beta, gamma, delta, teta, etcétera. Son diferentes largos de ola. Cuando las olas alfa y las olas teta son las largas, las meditativas, ¿no? O sea que hay un concepto de alargar el tiempo o el estado de concentración, alargar el tiempo de estar en el asana. Mientras más largo estamos, durante más tiempo estamos en el asana, nos estamos creando la situación adecuada para yoga, estar en nuestra propia naturaleza, que es lo que no cambia, lo que hemos hablado en las clases introductorias, cuando el observador queda en su propia naturaleza. Entonces, el concepto del alargamiento físico se trata de darnos cuenta de la línea, ¿sí? Alargamiento se trata de una línea, ¿no? Normalmente se trata de la línea central, el eje central del cuerpo, pero no necesariamente solo de esto. La línea central del cuerpo, normalmente en todas las asanas, se trata de alargar esta misma línea. No importa si se la dobla, si se la alarga, no importa qué hacemos con ella, pero el elemento de alargar la línea queda ahí. ¿Qué significa? Que entre cada dos huesos, o en cada articulación, se alarga. O sea, que los músculos alrededor de esta articulación se dejan de contraer. Y entonces los tendones y todo lo que está normalmente en cierta contracción se alarga. Cuando eso pasa en la espalda, sentimos como que hay un chin más aire entre cada dos vértebras. Y en general, en todas las posturas vemos que aunque hay el cuerpo doblado, hay un arco. El arco crece. Hay un doblar en adelante, crecer ahí. Cuando no se dobla, solamente se alarga, hay alargamiento. Pero también cuando hay posturas que tratan de ejes diferentes, como por ejemplo la postura del triángulo, ¿no? ¿Recordamos cuál es? Trikonasana, ¿no? Ahí hay varias líneas. Entonces el alargamiento se trata de alargar todas las líneas de las cuales consiste la postura. O sea, tenemos, igual como con la respiración, que hemos analizado sus parámetros, ¿no? Ahí mismo también, cada postura podemos analizar a nivel de geometría. Por ejemplo, el triángulo tiene una línea vertical, una línea horizontal y dos líneas diagonales. Todas esas líneas están en movimiento de alargamiento. Si nos damos cuenta de eso durante la práctica, estamos
creando un espacio dentro del cuerpo, ¿no? Un espacio que ocupa todo el volumen del cuerpo. Y ese espacio como que va creciendo. Por ejemplo, se puede relajar la mano, se puede estirar la mano. ¿Cuál será el estado del alargamiento, ¿no? Relajado, pero largo. Así que todas las líneas están creciendo, todas las líneas. Estamos conscientes que aquí alargamiento, aquí alargamiento, aquí. ¿Qué pasa al darnos cuenta del alargamiento? ¿Qué pasa? Que los nadis, los tubos, se abren, ¿no? Cuando hay un tubo, una manguera doblada, no pasa energía, ¿no? Cuando nos damos el alargamiento, abrimos los tubos y la energía fluye por ahí. Asimismo con el arraigamiento, que es el concepto contrario. Podemos decir que el alargamiento es más fácil experimentar con la inspiración. Y el arraigamiento, conectado con la gravedad, se experimenta con la expiración. Liviana, entonces el general del cuerpo sube, ¿no? Al expirar ponemos más densos, entonces nos vamos bajando. El centro del peso va bajando. Por eso podemos sentir más el peso del cuerpo, ¿no? Así que el arraigamiento es el mismo alargamiento, pero hacia la tierra. Hasta que empezamos a volar, siempre en todas las posturas estamos en contacto con la tierra. Un día quizás vamos a empezar a levitar, ¿no? Pero hasta que eso pase, todas las posturas están en la tierra, con contacto con la tierra. El arraigamiento es eso mismo, el contacto con la tierra, sentir la base. Si estamos sentados, la base es la base de la columna. Si estamos parados, la base es los pies. Si estamos parados de rodillas, la base es las rodillas. La parte que está en contacto con el suelo. Si estamos parados de cabeza, la cabeza y los antebrazos. O sea, el arraigamiento es la gravedad, ¿sí? Esta misma fuerza que nos conecta hacia abajo, hacia la tierra, adentro de la tierra. Cuando estamos parados podemos sentir no solamente hasta los pies, sino los tubos de energía que pueden entrar dentro de la tierra. Igual como ese tubo que sube para arriba, ¿no? Ese es el alargamiento, que alguien nos está jalando de ahí y que estamos entrando por ahí. Alargamiento, arraigamiento. En posturas horizontales, cuando estamos con el eje central horizontal, todavía estamos tocando la tierra, ¿no? Entonces, el arraigamiento está en un eje perpendicular al eje del alargamiento. Arraigamiento para allá y alargamiento horizontal. O sea que no siempre son contrarios. Bien. ¿Qué más yo quería decir? Ajá. En las posturas meditativas, cuando estamos sentados,
el alargamiento facilita la respiración profunda, ¿no? Porque si no estamos alargándonos, estamos limitando la capacidad de nuestra respiración. Y no solamente en las posturas sentadas. En general, cuando estamos alargándonos, estamos creando espacio. Y eso mismo está jalando el aire. O sea que hay una conexión física, entre el alargamiento y la respiración profunda. Si quieren respirar profundamente, alárganse. Y si quieren alargarse, respiran profundamente. Están muy conectados. El largo de la respiración y el largo del cuerpo. También el alargamiento siempre mantiene un vector, ¿no? Una dirección. Y esa dirección es realmente lo que mantiene el balance de la postura. No se puede mantener la postura inmóvil sin que tiene una dirección. Como experimentamos eso en las posturas del equilibrio. Si no tienes dirección, no puedes aguantar la postura. La dirección de la mirada, la dirección de la postura, el alargamiento. Asimismo, en la postura meditativa, uno puede experimentar eso fácil. Si cuando hay alargamiento y arraigamiento, no hay movimientos de otra forma, no hay. La postura queda estable con el vector, con la dirección constante y con el alargamiento y arraigamiento. O sea que realmente podemos decir que en cada postura la línea central del alargamiento de esa postura es la esencia de la postura, ¿no? Es la acción que estamos haciendo en esa postura, es alargar así. Es una acción mínima y constante. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Que la definición del alargamiento de la postura es la esencia de la postura. Alargarnos, por ejemplo, hacia allá es la esencia de esa postura. Alargamiento arriba con las nalgas, abajo con el tronco. El cobra, alargamiento así. Cualquier postura, la postura del pez, alargar el arco, que es el cual cima es el pecho, etcétera, etcétera. Todas las posturas, si las chequeamos, podemos ver que su esencia está en entender el alargamiento de esa postura. ¿Hay preguntas en ese asunto? No. Muy bien, vamos a ver. Vamos a entrar en la clase. Muchas gracias. Acostamos en Shavasana. Quizás después hayan más preguntas.